Ahí va. Entonces repito un poco. La clase pasada definimos variable aleatoria y dimos algunos ejemplos y habíamos dicho que podíamos modelar lo que hicimos las primeras clases estudiando la distribución de una variable aleatoria. Cuando digo estudiar la distribución es ver cómo son las probabilidades en ciertos conjuntos. ¿Está? Después habíamos hablado de dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. ¿Sí? Las discretas eran más fáciles porque podíamos describir totalmente las probabilidades eh, viendo la función de probabilidad puntual. Aunque en general nos referimos a la función de distribución acumulada porque vale tanto para discretas y para continuas y en cierto sentido me dan la misma información. ¿Alguna duda de todo esto? De este repasito. Bien, unos. Está perfecto. Bien, entonces la función de distribución la habíamos visto, la habíamos definido, perdón, como la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales a cierto x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la tirada de dado que asigna la misma probabilidad a cada tirada, la función de distribución tiene este valor. ¿Sí? Y habíamos hablado por arriba, y lo voy a escribir acá porque creo que lo vieron en el teórico, de ciertas propiedades que cumple la función de distribución. Por ejemplo, ¿cuánto vale este límite? 1. 1, ¿no? Porque cuando hacemos tender x a infinito, lo que estamos viendo es la probabilidad de todo el espacio muestral. ¿Sí? Ojo que no estoy demostrando acá, ¿eh? ¿Qué otra propiedad? Tenés la misma, pero para el límite a menos infinito. Ahí va. Y tenemos también continuidad por derecho. ¿No faltaría que tiene que ser monótona creciente o ya lo dijiste eso? Tenés razón, vamos a poner mejor esto.
y continuidad por derecha. Ojo que la continuidad es solo por derecha, ¿sí? Miren el dibujo acá. Fíjense que si yo me acerco por derecha, vamos a usar otro color. Entonces, la probabilidad tiende al valor, pero por izquierda no necesariamente. ¿Sí? Bien. Entonces, por izquierda puede haber un salto. ¿Están de acuerdo? ¿A qué hace referencia ese salto? ¿Alguien se puede dar cuenta? O sea, para mí es que cuando la probabilidad es como exacto, el otro se le suma, entonces tenés ese salto, Ahí ¿no? va. Exactamente, es eso. Cuando tengo un salto así, quiere decir que en ese punto, justamente en este punto de acá, se concentra la probabilidad en cierto sentido. Quiere decir que la probabilidad de que. Quiere decir que la probabilidad de que salga exactamente 6 vale lo que vale este salto. ¿Entienden? Si no cambia en ese punto, quiere decir que ese punto no concentra probabilidad. ¿Sí? Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de la gráfica esa? Capaz que ya lo dijiste, pero no escuché. sí. Pues. Eh, ¿qué vendrían a ser los que estaba ponerle un sexto si X pertenece a 1 y 2? O sea, ¿qué vendría a ser Sí, tipo sí, un número por acá? ¿Es tu pregunta? sí, Bien, déjame cambiar un poquito y decir tipo por acá, ¿tá? dale, dale. Entonces, fíjate que vamos a decir que este punto es 3,5. Entonces, f de 3,5 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,5. ¿Sí? Sí, ahí va. Entonces, de alguna forma es la probabilidad de que x, o sea, en este caso en particular es la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2 más la probabilidad de que x sea 3. Bien, bien. Está. Por eso esta es la acumulada. ¿Sí? En la Sí, sí, puntual, fíjate que solo vale positivo en estos puntos y en el resto vale 0. bien. ¿Tá? Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Todos tienen claras estas propiedades? Bien. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 4. Entonces quiero que... bien. ¿Por qué paso de un sexto a 2 sextos? Porque f de 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.
Entonces, en este caso, para este ejemplo de la tirada del dado, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la probabilidad de que el dado salga 1 o salga 2. ¿Sí? ¿Entendiste, Bruno? Entonces, de alguna forma estamos usando el orden en los reales para definir esto. Pero fíjense que la puntual, bueno, no quiero entrar en eso porque es medio viaje, pero después van a entender por qué usamos esta y no esa cuando veamos variables aleatorias continuas. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a hacer un poco el ejercicio 4. Entonces vamos a hacer el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Está? Entonces, quiero que vamos a hacer el 1 entonces. Les voy a dar un tiempo para que piensen. A la cuenta de 3 quiero que pongan verdadero si piensan que puede ser una función de distribución y falso si piensan que no puede ser una función de distribución. ¿Está? A la cuenta de 3, no lo pongan ahora. Y vamos a hacer esto para los 4. Estos 4. Entonces, 1, 2, 3. Bien, ¿alguien puede justificar por qué es falso? Porque toma valores mayores que 1. Ahí Y va. las probabilidades siempre van entre 0 y 1. Exactamente. El límite será infinito. ¿Alguna otra razón? Podrías ver que también es decreciente en un momento, que Ahí va menos infinito no es 0. también. Fíjense que acá es decreciente. Entonces esta no es ni a palos. La 2. 1, 2, 3. Bueno, de vuelta ganó la F por goleada, ¿por qué no? Tampoco es monótona. Y Tampoco. no existen los límites porque es como la función seno. Entonces no tiene límite en los infinitos. Ahí va. Bien, vamos a la 4. 1, 2, 3. Bien, la mayoría puso verdadero y estoy de acuerdo. Esta función es muy conocida, se llama sigmoide. Y puede ser, tiene los límites bien, es monótona creciente y continúa por derecha. Ta. La 5, 1, 2, 3. ¿Alguien quiere justificar su respuesta? Porque el límite por izquierda, en realidad en menos infinito no es 0. El límite por izquierda es
ahí va, falla el límite, ¿no? Esto no se acerca a 0. Cuando media menos infinito. Se acerca a 0,5. Entonces esta... Profe, tengo una duda ahí que me surgió de un gráfico en ¿Sí? la parte 4. Viste que nosotros veníamos graficando funciones escalonadas, digamos. Esa gráfica que es así como una curva, ¿sería por variables aleatorias continuas? Sí, Sería sería como por variables aleatorias. infinitamente escalonada, la podrías ver. No sé si. Eh, Ah. sí, sí, no. ¿Tá? Ok. Ahora vamos a... déjame guardar tu pregunta un ratito y ahora cuando hagamos el ejercicio 3 vamos a ver qué pasa con funciones que son así continuas. ¿Sí? Como que las podés pensar infinitamente escalonadas, pero las podés pensar... eh, las podés pensar como no escalonadas. Las 6, esto es una flechita. Entonces, ¿les parece que puede ser o no? Las 6. 1, 2, 3. Bien. Bien, acá veo que hay... bien que me hayan preguntado a las 6. Veo que hay resultados... hay discusión acá. Bien, no es continua por derecha, ¿está? Y por eso no puede ser. Si estuviera abajo, sí. ¿Está? La continuidad por derecha es importante porque, o sea, fíjense que la probabilidad de que x sea menor a cierto valor a es igual al límite de las probabilidades de que x sea menor o igual a más 1 sobre n. ¿Entienden esto o no? Porque podemos pensar el conjunto x menor o igual a como el límite de todos estos conjuntos. Perdón. Vamos. ¿Están todos de acuerdo con esto o no? ¿Sí? Solo María puso un 1. No tengan miedo de preguntar posta. Y esto es, tipo, todo esto que estamos viendo ahora es re importante. Sí. O sea, piénselo en los reales, ¿sí? Olvídense de la X. El intervalo menos infinito a lo podemos pensar como la intersección de todos estos intervalos. Estamos cerrando acá porque ponemos menor o igual.
O sea, la intersección de todos los intervalos son los elementos que están en todos ellos. ¿Está? Entonces fíjense que sí. Fíjense que si acá tengo A, y acá tengo 1, un medio, un tercio, y así, el número más grande que está en todos estos es A. ¿Entienden? Porque si tengo un número que está a la derecha de A, voy a encontrar un n que me caiga acá adentro. ¿Sí? Por eso las intersecciones... Y esto es lo mismo, ¿están todos de acuerdo? O sea, la explicación que vale para esto, vale para esto. Y la probabilidad pasa al límite. Entonces esto se tiene que cumplir. Bueno, el ejemplo lo tenemos acá. ¿Quedó claro? Y también esto, o sea, este ejemplo es importante porque me da una intuición de cuándo no es continua por izquierda. Y es cuando el punto donde no es continua tiene probabilidad. Y sí, en este ejemplo son continuas por derecha porque acá tengo un punto. ¿Sí? Y siempre son continuas por derecha. ¿Está? Esto es medio convención, porque si hubiéramos definido la función de distribución acumulada con un menor en vez de menor igual, entonces serían continuas por izquierda. Pero está. ¿Alguna duda más de esto? Bien. Entonces ahora vamos con el ejercicio 3, ¿es este? Sí, es el ejercicio 3. Algo que me olvidé decir es que a veces, cuando no está implícito a qué variable, de qué variable aleatoria es la distribución, ponemos una X acá. Como para decir, esta es la función de distribución de la variable aleatoria X. ¿Está? ¿Cómo pruebo esto? ¿Alguien sabe? La 1. Yo había pensado en dividir lo que está dentro de la probabilidad en dos partes que sean tipo disjuntas, o sea, ejemplo, los X que son menores o iguales a B, que no son, o sea, menores o iguales a A. Ahí va, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando O decís que no son. Claro, o sea, es como hacer una diferencia de conjuntos y como uno está incluido en el otro, entonces la probabilidad es la resta de las probabilidades. Ahí va. Este conjunto lo podemos ver como el conjunto de los X que son menores o iguales a B menos los X que son menores o iguales a A.
Esto no es los X, ¿sí? Voy a recordar esto porque a veces es difícil perderse de qué estamos hablando, pero... Acuérdense que cuando yo escribo... Ay, me quedó retorcido esto. Cuando yo escribo x menor o igual a A, son los omega en el espacio muestral, tal que x de omega es menor o igual a... ¿Está? Esto no lo voy a escribir nunca. Nunca más. Pero tengan presente que cuando escribo esto, estamos hablando de esto. ¿Sí? Es el evento que representa a todos los elementos del espacio muestral, tal que la variable me da menor o igual a A. Claro, pero ¿cómo representas con palabras el x menor o igual a b? ¿Cómo? O sea, si vas a mencionar o sea, el ejemplo x menor o igual a b, o sea, ¿qué decís para mencionarlo? Puedes decir lo que quieras. Mientras tengas presente que nos estamos refiriendo a esto. Ah, ¿Está? Ok, ok. O sea, lo quería explicar porque uno se olvida a veces. Sí, sí, sí. No vamos a andar escribiendo esto cada vez. Esta anotación es mucho más cómoda. ¿Sí? Pero tengan presente eso. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con esto entonces, con esta igualdad? ¿O no? Quiero ver lluvia de unos, si están de acuerdo. Entonces, si lo pasamos a probabilidades, entonces tenemos que P de A menos X menor o igual a B es igual a... Bueno, acá estamos asumiendo que A es menor a B, ¿sí? Esto es P de X menor o igual a B menos P de que X menos la probabilidad de que X sea menor o igual a. ¿Por qué puedo restar acá? Porque el conjunto de los x que son menores o iguales a a están incluidos en los x que son, o sea, menores o iguales a b. Está perfecto. Y esto es fx de A, perdón, de A menos fx de B. O sea, sería al revés, ¿no? O sea, de b menos de a. Perdón. ¿Dudas hasta acá? Entonces esto está bueno porque la función de distribución me permite calcular probabilidades de otro tipo de eventos. ¿No entendiste la flecha roja? Estamos asumiendo que A es menor o igual a B. Que A es menor a B, perdón. Menor o igual funciona igual, pero vamos a asumir que A es menor a B. ¿Sí? Entonces, los X, o sea, los elementos
de mi espacio muestral que cumplen esto, también van a cumplir que x de omega es menor o igual a b. ¿Sí? Entonces, este conjunto de acá está incluido en este conjunto de acá. ¿Ahí quedó claro? Y por eso podemos restar. ¿Más dudas? Bien. Seguimos con el 2 entonces. Yo tengo una pregunta sobre eso de arriba que pusimos, lo de ejemplo, porque estábamos poniendo que, o sea, P de los que están entre A y B, o sea, da un resultado, ¿no? Sí. Pero P es la función de probabilidad puntual, ¿o qué función es P ahí? O es o es la probabilidad. Ah, no, es la probabilidad nomás de que esté entre esos dos. Sí, o sea, nosotros tenemos... Todo esto se define a partir de una probabilidad, ¿sí? Sí, sí. Entonces es la probabilidad de la que... Fíjate que no puedes tener una función de distribución sin tener una probabilidad. ¿Está? Ah, claro, claro. No, es que me había mareado porque, claro, como había una P ahí, había pensado que capaz podía ser la función de probabilidad puntual, pero no tiene sentido porque esa función va de los reales. Y Ahí va. ahí tenés o sea, un área, o sea, digo, no es un número, claro. Ahí va, sí. La función de probabilidad puntual se escribe con P chiquita. ¿Está? Ah, ok, ok. ¿Alguna otra duda? Bien. Si no sabemos cómo demostrar esta igualdad, no, ahí B son reales. Por eso son minúsculas, ¿sí? O sea, ante la duda siempre agárrense de un ejemplo, ¿sí? O sea, si quieren usar el ejemplo del dado, si quieren usar el ejemplo del peso de la gente, entonces X menor o igual a A sería como las personas que pesan menor o igual a A. ¿Sí? O X menor o igual a A serían las tiradas que salen menor o igual a tanto. Capaz que una buena estrategia para encarar esto es pensar, o sea, si no sabemos cómo probar que esto es igual a esto, capaz que podemos pensar qué representa esto y qué representa esto. ¿Sí? Entonces, fx, esta es la fácil, ¿no? Fx de A, ¿quién es? No lo voy a decir porque es la definición. A eso le puedes hacer casi lo mismo que hiciste en la parte 1.
Lo de restarle una parte conveniente. Ahí va, ¿qué le puedo restar? Y todos los valores menores a, tipo el límite desde menos infinito, si querés, hasta a sin tomarlo en cuenta. Ahí va. Entonces, P de X igual a, lo podemos escribir como P de que X, perdón, vamos a hacerlo con eventos, ¿sí? X menor o igual a lo podemos escribir como, perdón, X igual a lo podemos escribir como X menor o igual a menos X menor a. Esto era lo que decías, ¿no? Sí, eso. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcular esto. A mí me sirve pensarlo en intervalos, ¿sí? Entonces nosotros básicamente lo que queremos es calcular, es como calcularle la probabilidad a este intervalo abierto. ¿Sí? Nosotros solo sabemos calcularle la probabilidad de intervalos cerrados. ¿No? Porque mi función de distribución me calcula la probabilidad de que X sea menor o igual a algo. Y la única información que tenemos en este ejercicio es la función de distribución. ¿Sí? O sea, queremos plantear esta probabilidad en términos de la función de distribución que solo sabe calcular intervalos cerrados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde aparece el límite. Ahí va. Aproximamos este intervalo abierto con intervalos cerrados. Y cuando digo aproximar me refiero a escribir esto como una unión de intervalos cerrados. ¿Alguien me puede decir cómo hacer eso o no? O sea, queremos escribir esto como una unión de cosas con menor o igual. Como hicimos acá arriba que le escribimos esto. Menor o igual a menos 1 sobre n. Podría ser. Como te acercas por izquierda, ahora sí sería menos. ¿Les convence o no? ¿Cómo? O sea, lo resto porque quiero esto. Ah, sí, lo resto porque voy por izquierda. ¿Les convence o no les convence?
Pero Kevin, vos lo dijiste, por eso te convence. ¿Están seguros que A no está acá? La única forma de que estuviera ahí sería que 1 sobre n sea 0, y eso no se puede. Ahí va, Entonces, perfecto. nunca va a estar. A no está en ninguno de estos, entonces no está acá. Pero si yo agarro un número a la izquierda de A, no importa qué tan qué tan cerca de A esté, siempre voy a encontrar un n para el cual me lo como. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que x sea menor a A es el límite cuando n tiende a infinito de las probabilidades de que x sea menor o igual a menos 1 sobre n. Pero hay una manera de probar, o sea, que la probabilidad es eso, porque ese límite, tipo, o sea, en la definición de probabilidad que vimos, o sea, no sé de dónde saldría el límite. Excelente pregunta. Estaba preparado para ella. Quiero que... Ay, no. Cualquiera. Yo me estaba preguntando por qué no estábamos avanzando si ya lo habíamos sacado, como quien dice. Quiero que entren a las notas de la clase 3, ¿sí? Que no sé cómo... Acá. Pimba. En la página 1. ¿Todos lo tienen abierto? Capaz que lo puedo compartir en la tablet. Ahí va, lo del primer cuadro azul. Fíjense el axioma 4. ¿Sí? Dice, si A sub k es una sucesión creciente de eventos, entonces la probabilidad pasa al límite. ¿Sí? Y esto es una sucesión creciente de eventos. Entonces la probabilidad pasa al límite. ¿A qué se refiere con creciente? O sea, una sucesión creciente es que A sub n está incluido en A sub n más 1. Ah, ok. ¿Está? Ahí va. Y por eso es importante, por eso, ¿se acuerdan que cuando vimos eso en la clase yo les dije, esto es importante, pero no lo van a saber después? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante ahora porque me permite hacer todo esto. ¿Sí? Yo necesito pedirle continuidad a mis probabilidades para, justamente para poder hacer estas cosas.
¿Sí? Y acá en realidad hice lo mismo, pero mi sucesión no es creciente, es decreciente. Pero igual funciona porque tomando complemento puedo hacer ese jueguito y tener una sucesión decreciente. ¿Sí? Entonces lo único que estoy haciendo acá es que la probabilidad de la unión de esto, o sea, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y acá esto es por axioma 4. ¿Está? Entonces, vamos a resumirlo acá. La probabilidad de que x sea igual a A es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a A menos la probabilidad de que x sea menor a A. Y esto es fx de A menos el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 1 sobre n. Y esto es fx de A menos límite cuando x tiende a A por izquierda de fx. ¿Quedó claro o no? ¿Dudas? Hola, yo tengo una duda. Sí, ¿Viste en la parte, en la columna de la derecha, en el penúltimo renglón, que dice P de X menor a A es igual límite de P X menor o igual a menos 1? Ahí sí. como que cuando el 1 dividido n muy grande de 0, ¿no quedaría como que estás diciendo que P de X menor a A es igual P de X menor o igual a A? Como que Claro, eso no me cierra. pero la clave está en que n, o sea, 1 sobre n nunca es 0. ¿Entendés? O sea, esa duda que estás teniendo está perfecta, pero no la estás teniendo acá. ¿Sí? La estás teniendo acá. Sí. Lo que tienes que hacer es convencerte de que esto y esto son iguales, de que este y este son iguales como conjuntos. ¿Sí? Ahí. Está claro, yo llevaba el 1 dividido n a 0, pero claro, nunca llega de verdad. Nunca llega, entonces esta es una. ¿Dónde está? Acá. Esta es una unión infinita. ¿Sí? Pero A nunca, no está en ninguno de estos. Para ningún n A está acá. ¿Sí? Entonces A nunca va a estar en la unión infinita. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Está perfecto. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Bien. Les hice un poco de trampa acá. Yo en realidad lo que hice fue poner A-1 sobre n para fijar ejemplos. Para fijar un ejemplo, pero acá yo podía haber puesto cualquier sucesión a sub n que tienda a. ¿Sí? Pero igual esto vale. Por eso puedo pasar de un límite de sucesiones a un límite de funciones.
¿Tá? Porque cualquier sucesión que yo ponga acá va a funcionar lo mismo. ¿Tá? Pero eso es un súper detalle. ¿Tá? Bien. Esta propiedad, muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que podemos recuperar. Nos dice... O sea, podés pensar como que esta es una sucesión que tiende a A. ¿Sí? Que tiende a A por izquierda también. Que nunca se pase. Si se pasa, ya no sirve. ¿Está? Repito, esta propiedad es súper importante porque nos dice que podemos recuperar la función de probabilidad puntual. Porque acuérdense que esto de acá es exactamente la función de probabilidad puntual. ¿Sí? Entonces esta propiedad nos dice que podemos recuperar la función de probabilidad puntual. ¿Sí? Y esto demuestra también lo que había dicho por arriba al principio de la clase, que cuando tengo un salto quiere decir que tengo probabilidad acumulada en este punto. ¿Están de acuerdo? Porque justamente la probabilidad de que x sea igual a 6 es la diferencia entre esto y esto. Entre esto y esto, en realidad. Entre esto y esto. ¿Sí? ¿Todos entendieron esta explicación? Entonces formaliza lo que habíamos dicho informalmente al principio de la clase, que cuando tengo saltos es porque tengo probabilidad acumulada en otro punto. Y ahí ves que el límite siempre tiene que ser por izquierda, porque si el límite fuera por derecha, valía 0 siempre, porque Ahí como va. el límite por derecha es igual a la función en el punto. Exactamente. Y también voy a retomar algo que había dicho, que había preguntado otro compañero, y es qué pasaba cuando tu función era continua. ¿Está? Y cuando es continua, lo que pasa es que el límite por izquierda es lo mismo que el límite, o sea, que el valor de la función y es lo mismo que el límite por derecha. Entonces, cuando es las funciones de distribución continuas hacen referencia a probabilidades que en todo punto valen 0. O sea que la probabilidad de que mi variable aleatoria tome cierto valor es 0. Ahí es continua. Ah, pero podés calcularlo por lo primero que probamos hoy entre dos valores. Sí. Creo que sí. No, no estoy seguro. No, porque acá no aparece el límite, ¿sí? No, pero digo, en la propiedad 1, esa, o sea, podés probar cuál es la probabilidad de que el valor esté entre dos, entre A y B. No podés probar en un punto solo porque es 0. Ahí va, en un punto solo es 0. ¿Está? Y eso habla de un hecho poco intuitivo que vamos a retomar cuando veamos variables aleatorias continuas, de que probabilidad 0 no quiere decir que no va a pasar un evento, quiere decir que muy probablemente no pase. Claro, porque si todos los eventos tienen probabilidad 0, la suma de todos tendría que tener probabilidad 0. Si es numerable. Si no es numerable, Claro. no. Y ahí está la clave entre o sea, si es discreto, si no es discreto, no. Y ahí está la clave entre las probabilidades, la diferencia entre las variables aleatorias continuas y las discretas. Pero bueno, más de eso más adelante. Creo que están capacitados para hacer el 3 y el resto. Así que si no se enojan, voy a seguir. ¿Está?
O sea, la idea es siempre más o menos la misma. Entonces hicimos el 4, hicimos el 3, vamos con el 6. El 5 lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Es simplemente aplicar lo que vieron en el 3. Bien, ¿están seguros que no hay dudas de todo esto? No tengo problema en explicar algo un poco más, o ir un poco más lento, o repetir algo. ¿Está? Pero quiero que... Sí. Ojo acá que va X sin... No, A. Esto es una X mayúscula, ¿sí? Y esto es una X minúscula. ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Podemos seguir entonces? Bien. Yo les mentí un poco la clase pasada. Les dije una ventaja de las variables aleatorias, pero no les dije todas, ¿sí? O sea, la ventaja que les dije de la variable aleatoria de que me permite no decir explícitamente quién es el espacio muestral es cierta. Pero tiene otra ventaja importante y es que me permite como... O sea, las variables aleatorias me permiten hacer teorías sobre la probabilidad. Y entonces lo que podemos hacer es definir conjuntos y definir distribuciones sobre ese conjunto. O sea, hay muchos problemas en probabilidad que se comportan igual. ¿Sí? Por ejemplo, tirar una moneda es lo mismo que tirar una moneda con probabilidad P de que salga cara, es lo mismo que sacar una bolilla que puede ser azul o roja. ¿Sí? O sea, tengo una probabilidad P de que salga azul y una probabilidad 1 menos P de que salga roja. Tengo una probabilidad P de que salga cara y tengo una probabilidad 1 menos P de que salga cruz. Número. Entonces, de alguna forma son el mismo problema, pero con nombres distintos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, la idea es abstraer ese concepto y en vez de decirle tirada de moneda, en vez de decirle sacada de bolilla,
le decimos distribución binomial. ¿Está? Sería binomial porque hay tipo dos posibilidades en cada evento. Ahí va, hay dos posibilidades, que salga caro o que salga número. ¿Sí? Claro, o que salga azul o roja, tipo, pero dos. Ahí va. Pero ustedes me dicen, bueno, acá no tengo dos elementos, tengo n más 1. ¿Está? Pero la gracia es que lo que estamos haciendo es tirar una moneda n veces. ¿Sí? Y contando cuántas veces sale cara y cuántas veces sale número. ¿Se entiende? Entonces, todos los resultados posibles son A. ¿Sí? Que salga 0 veces, que salga una vez, que salga 2 veces. Entonces, P de K justamente es la probabilidad de que X sea igual a K, que es la probabilidad de que yo saque cara, por ejemplo, K veces. ¿Sí? Ahora, tengo que probar que esto es una probabilidad. ¿Sí? Entonces, los resultados posibles de mi experimento son que salga cara 0 veces, que salga una vez, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga n. ¿Sí? En ese caso, lo más probable sería, o sea, de todo lo más probable sería que salga n sobre 2. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Ok. Y eso se llama moda. Pero tal, lo vamos a ver la clase que viene, después de turismo. Hoy lo único que vamos a hacer va a ser probar que esto es una probabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para probar que es una probabilidad? Ver si es continua, los límites, ver qué sale. O hay que probar los 4 axiomas. Hay que probar los 4 axiomas. ¿Sí? No, seguro vamos a seguir una clase más de este práctico. ¿Está? Después de turismo. Bien, entonces tenemos una probabilidad que va desde los subconjuntos de A en 0, 1. ¿Sí? Entonces, decir que esta P chica define una probabilidad en K quiere decir que tenemos escritos, o sea, que podemos escribir esto, ¿no? No la quiero complicar con símbolos. ¿Sí? Pero decir que esto define una probabilidad quiere decir que podemos escribir, dado un subconjunto de A, podemos escribir la probabilidad de ese subconjunto como suma de estos. De estos, ¿sí? Entonces, P, vale, lo voy a escribir así. P de A1, A2, AM tiene que ser la suma de P de A1 más P de A2 más P de AM. ¿Entienden? ¿O no? Ahí M es más chico que N, ¿no? Porque estás hablando de un subconjunto. Sí, porque es un subconjunto. Bien. Y A sub M es mayor o igual a sub K tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a N. ¿Sí?
Ok. ¿Entienden esto o no? Así definimos una probabilidad en base a una probabilidad puntual en un conjunto finito. En base a una función de probabilidad puntual, que es esta P, en un conjunto finito. ¿Está? Entonces tenemos que probar que es positiva. ¿Es positiva? Sí, porque en la P que tomamos siempre va entre 0 y 1. Entonces, las combinaciones siempre son positivas. Y si la P es positiva, también P a la K es positiva. Y 1 menos P, como P está entre 0 y 1, también va a ser positivo. O sea, mayor o igual a 0. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, las combinaciones son positivas, esto es positivo y esto es positivo. ¿Sí? El axioma 3, que me decía que P de A unión B es igual a P de A más P de B, si son disjuntos, también se cumple por cómo lo definimos. ¿No? O sea, simplemente definimos esta probabilidad como la suma de las probabilidades puntuales de sus partes. Entonces, trivialmente, esta propiedad se cumple. ¿Están de acuerdo o no? La 4 se cumple porque A es finito. Profe, te están preguntando en el chat si tenemos a repetir. Sí, puedo repetir. O sea, imagínate que A... O sea, acá estoy asumiendo que no tengo números repetidos para escribir esto, ¿no? Que A sub I es distinto de A sub J. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso, Bruno? ¿O no? No. Entonces ahora imagínate, tengo una... Bueno, justo A es el nombre del conjunto. Suponete que tengo un B que son, yo qué sé, M números y un C que son K números. Entonces la probabilidad de B unión C, por cómo lo definimos, y tal, como son disjuntos, los números no se repiten. Ni acá adentro ni entre ellos. O sea, cada BI es distinto a CJ y cada BI es distinto a BJ y cada CI es distinto a CJ. Entonces, esta probabilidad, por cómo la definimos, igual voy a terminar de explicarlo solo para que quede completo. Es simplemente P de B1, o sea, son las probabilidades de los puntitos separados, las probabilidades puntuales de los puntitos separados. Y esto es exactamente P de B. Y esto es exactamente P de C. ¿Está? Entonces tenemos que P de B unión C, si B y C son disjuntos, es P de B más P de C. Fíjense que todos, o sea, todo el razonamiento, dejé el 2 por gusto, porque todo el razonamiento que hicimos
es genérico. ¿Sí? Si mi probabilidad es puntual, aunque tenga otra formulita, si es positiva, puedo hacer esto y estas tres propiedades se van a cumplir automáticamente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no? Bien. Entonces lo único que me falta probar es que la probabilidad de todo mi espacio es 1. ¿Está? Y hay que acordarse que P de K es combinaciones de n en K por P a la K por 1 menos P a la K. Entonces lo único que tengo que probar es que la sumatoria... ¿No es n menos k? Sí. Lo único que tengo que probar es que, o sea, P de A es P de todos los números hasta n. Y esto es la sumatoria desde n desde i igual 0 hasta n de P de I. Y esto es la sumatoria desde i igual 0 hasta n de combinaciones de n en i por P a la I por 1 menos P a la n menos i. ¿Sí o no? Sí. Ahí si tu I o tu K fuera N, que por alguna razón dirías que tiene que ser N, ahí ya te quedaría que, está que la combinación de N en N es 1, Sí, pero P a la también P a n, la N igual, ese P a la N no lo había visto. claro. Capaz que no fui lo suficientemente enfático en esto, ¿sí? Pero cuando pienso en distribución binomial, pienso en tirar una moneda n veces con probabilidad p. ¿Está? Entonces, P de K es la probabilidad de que salga cara K veces. ¿Sí? ¿Todos me siguen acá? La probabilidad de que salga cara K veces es elegir las K monedas. Elegir las K monedas, que es combinaciones de n en K, donde va a salir cara. Hacer que en esas monedas salga cara, como las tiradas son independientes, que salga cara en cada una de ellas el producto de P K veces. Y hacer que salga número en el resto. De ahí viene esta fórmula, no es que es mágica. ¿Sí? ¿Entienden eso o no? ¿Todos entendieron esa explicación? Quiero ver lluvia de unos. Si la entendieron. A todos nos faltan emojis. Bien. Entonces, lo explico acá abajo, ¿sí? Tenés moneda, tenés n monedas, donde sale cara con probabilidad P. Hasta ahí me... Ahí está. Pará.
No voy a preguntar si me siguen, porque no dije nada. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara K veces? P por P por P por P, cabeza. Ahí va. Es P a la K. Que lo voy a escribir. Perdón. Perdón. La probabilidad de que salga cara N veces. ¿Sí? Es P a la N. ¿Están de acuerdo? Porque es que la primera salga cara, porque la segunda salga cara, porque la tercera salga cara, porque son todas las tiradas independientes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sol. Y ahora le voy a agregar un montón de cosas feas que valen 1. Las voy a poner con otro color. Análogamente, P de 0 es 1 menos P a la N. Esto es un 0. Y le voy a agregar un montón de cosas feas que valen 1. Ahora, la probabilidad de que salga cara una vez solamente es la probabilidad de que salga cara en la primera moneda, es la probabilidad de que salga cara solo en la primera moneda, más la probabilidad de que salga cara solo en la segunda, más la probabilidad de que salga cara solo en la tercera, y así. ¿Están de acuerdo? ¿Está? Entonces, lo que sea que es el resultado lo voy a multiplicar por n. Porque todos esos casos son simétricos. Ahora, la probabilidad de que salga cara solo en la primera es la probabilidad de que salga cara en la primera y de que salga número en todo el resto. ¿Sí? Y eso es P por 1 menos P a la n menos 1. ¿Sí? Profe, no capté mucho ahí esa última parte. O Bien. sea, entiendo que la probabilidad de que en la primera salga cara era, ¿no? Y quiere Sí, decir la que las probabilidad de demás que tienen que salir lo opuesto. salga cara y en el resto salga número es P por 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P. Porque todos estos sucesos son independientes. Estaba hablando y estaba muteadísimo. Sí, lo veo. Ahora sí. ¿Y este n también lo ves? Sí, ese sí. Está. Y para P de 2 es lo mismo. ¿Lo ven? Es elegir 2 para que, o sea, la probabilidad de que los dos primeros salgan cara y que el resto salga número. Y ahora, y esto lo tenemos que multiplicar por todas las formas en que dos monedas salen cara. Yo con la duda que me quedé es que tipo, no entiendo la anotación. O sea, cuando hablan de un conjunto A, no entiendo bien a qué se refiere con ese conjunto A. Tipo, en este ejemplo no entiendo, o sea, es como que yo pensé que A era
tipo, ponele 1, 0, y tenés que el 1 es cara y el 0 es número. Entonces como que me cuesta entender eso. No. No sé de qué otra forma explicarlo. Sí, entiendo perfectamente tu duda. Y eso no es lo que es A. ¿Tá? Voy a usar lenguaje de variable aleatoria para explicarte lo que es A. ¿Sí? Entonces, Dale. omega, perdón, su espacio muestral son todas las tiradas. ¿Sí? De moneda. Entonces eso es lo que es omega. Y A es el... Entonces X es una variable aleatoria que a cada tirada de moneda de n monedas, ¿sí? Y X es una variable aleatoria que a cada tirada de n monedas le asigna la cantidad de veces que salió cara. ¿Entendés? Ahí va. Ahí creo que, ahí entendí. Entonces A es el recorrido de tu variable aleatoria. Bien, ahí entendí, sí. Está Gracias. perfecto. ¿Todos entendieron todo entonces? Ya estamos casi sin tiempo, pero me deja tranquilo que hayan entendido. ¿Tá? Lo único que tenemos que hacer ahora es probar. Hay que probar que esta suma es 1. Pero es claro, ¿no? ¿O no? Yo lo había hecho con, o sea, con el binomio de Newton, Sí, como pará. sugiere. No Ah, quiero, no quiero decir que la cuenta es clara. Pero una vez que tenemos toda la explicación, es claro que P de 0 es la cantidad de. O sea, P de 0 es la probabilidad de que salga cara 0 veces. P de 1 es la probabilidad de que salga cara una vez. P de 2 es la cantidad de la probabilidad de que salga cara 2 veces. Entonces, es claro que si sumamos todas esas probabilidades, tiene que dar 1, ¿o no? Lo que no es claro es que esta cuenta da 1, y en eso estoy de acuerdo. O sea, no es claro que da 1, es claro que tiene que dar 1. ¿Sí? Para ver que da 1, lo que vamos a hacer es usar el binomio de Newton. El binomio de Newton me dice que A más B a la n es la sumatoria desde igual 0 hasta n de combinaciones de n ni por a la i. Es lo que necesitamos exactamente el binomio de Newton. Por b a la n menos i. Esto es el binomio de Newton. Entonces, fíjense que esta es la fórmula. Si llamamos a esto A y a esto B, esta es la fórmula del binomio de Newton. Entonces esto es P más 1 menos P a la n.
Y esto es 1 a la n, que es 1. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Conocían el binomio de Newton? No, yo no. Bien, estamos sin tiempo, pero si quieren les explico por qué se cumple el binomio de Newton. ¿Está? Asumiendo el binomio de Newton es clara la cuenta, ¿no? Está. Bien, para los que les interesa, porque ya estamos fuera de tiempo, les voy a explicar por qué se cumple, ¿sí? Entonces, a más b a la n lo podemos escribir como a más b por a más b por a más b n veces. ¿Sí? Y están de acuerdo que esto me va a dar un polinomio en A y en B. ¿Sí? Sí, eso sí. Está. Y que, o sea, estos son todos los términos posibles que me puede dar. Por ejemplo, si yo hago a más b a la 3, entonces esto me tiene que dar un término con a a la 3, un término con a cuadrado por b y un término con a y así. Estos son los 4 términos que me puede dar. Porque cada vez que yo aplico distributiva lo hago 3 veces. ¿Sí? Entonces estos índices tienen que sumar 3 siempre. ¿Me siguen? ¿O no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de todos estos? Ahí va, vamos a hacerlo con este ejemplo. Y esto es un problema de combinatoria, ¿sí? Porque la única forma que tengo en este producto triple de formar a la 3 es elegir a siempre. ¿Sí? Sí, Vamos a hacerlo con elegir B, ¿sí? La única forma que tengo de conseguir a la 3 es no elegir B nunca, que es lo mismo decir elegir a siempre, ¿sí? Entonces solo tengo una forma de hacer eso, ¿sí? Que es A y A. Entonces el coeficiente de A a la 3 es 1, porque este término solo va a aparecer una vez en la distributiva. ¿Se entiende? Ahora, cuando tengo B a la 1, tengo que elegir una vez B tengo que elegir una vez B y 2 veces A. ¿Sí? Vamos a usar otro color. Una vez B y 2 veces A. Entonces, para eso puedo elegir o esta B, esta A y esta A, o esta B y esta A y esta A, o esta B y esta A y esta A. serían tipo combinaciones, ponerle para A, combinaciones de 2 en 3, y para B combinaciones de
3 en 1. Pasa que cuando 3 elegís, en 2 y cuando 3. Ahí va. cuando elegís qué as Mm. usás, elegís qué bs usás. Entonces hay cierta simetría ahí. Entonces esto es O sea, combinación de 3 en 2 porque tengo que elegir 2b. Tengo que elegir 2a de 3 términos. ¿Sí? De 3 sí, factores. sí. Y acá lo mismo, tengo que elegir una a de 3 factores. Y acá tengo que elegir 0a de 3 factores. Acá es lo mismo, pero con n. El término de a a la i por b a la n, el coeficiente de a a la i por b a la n menos i va a ser la cantidad de veces, la cantidad de formas que tengo de elegir i as. ¿Sí? Y por eso se cumple el binomio de Newton. Es un resultado de combinatoria. ¿Se entendió la idea o no? Está, y aplicando el binomio de Newton, la cuenta es la cuenta. ¿Dudas en general? Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos después de Turín. Profe, le iba a decir, ¿podría pasar el pizarrón de la clase? ¿O lo subís vos? Lo subo yo. Sí, ¿Tá? está. Dale. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Y una cosita mini, no es una duda ni nada. ¿Nos recomendás, o sea, hasta qué ejercicio más o menos nos conviene seguir en el práctico a la próxima clase? La clase que viene pienso hacer el 7, el 9 y capaz el 10. O sea, les recomiendo que terminen de entender bien hagan el 5 por L y hagan el 1 y el 2. Está, genial. Muchas gracias. Que pase bien. Chau, nos vemos. Y más importante, traten de entender todo lo que vimos del curso hasta ahora. ¿Sí? Aprovechen para eso. Nos vemos entonces.